Bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar jugando, si os parece. Vamos a ver cómo nuestro cerebro, le juegan malas pasadas los estímulos y las sensaciones sin que ni siquiera seamos conscientes de ellos. La propuesta de hoy nos invita a ver los procesos perceptivos de los que no somos conscientes y que nos van a permitir plantear reflexiones al hilo sobre cómo percibimos todo lo que nos rodea y quizá pensar en cómo a veces somos muy categóricos y muy rotundos en las interpretaciones de las cosas y a lo mejor después de ver cómo las sensaciones nos pueden engañar nos hace relativizar un poco más. Esa es la pretensión de hoy. Miremos fijamente la pantalla, muy fijamente y despacio, poniendo los ojos en la parte gris oscura. ¿Qué ha pasado? Quizá alguno hayamos visto un cuadrante, el extremo superior izquierdo más rosado, el derecho verde y solamente se ve completamente blanco el círculo central, cuando la realidad es que todo el paño es de color blanco y las rayas negras, no hay más que los dos colores. Se llama el efecto McCullough. Es un efecto algo complejo, puesto que se relaciona con las posimágenes y también con principios de aprendizaje. La razón es que el color que hemos visto en horizontal de color verde se aprende y por parte de nuestro sistema visual queda registrado y del mismo modo sucede con el color rosa. Finalmente se proyecta este aprendizaje sobre los últimos patrones de la diapositiva sin ser conscientes de esta proyección. El círculo blanco, que es el único que no ha tenido relación con este aprendizaje previo, es el que no sufre sus efectos y es por lo que se ve totalmente blanco. Luego acabamos viendo verde y rosa, no tanto por fatiga estimular como veíamos en los ejercicios anteriores, sino por un efecto de aprendizaje. Las comparaciones suele decirse que son odiosas. ¿Cuál es el cuadrado más oscuro? La mayoría de los observadores suelen decir que es el número 2. Sin embargo, les puedo garantizar que son idénticos. ¿De qué color es la bola central más grande? Muchos habéis pensado que se trata de la bola amarilla y sin embargo son absolutamente iguales. Se trata de la ilusión de Tigner. Una pregunta: si fuéramos a iniciar una dieta, ¿dónde sería más interesante comer? Pues probablemente en un plato pequeño, ¿no? Nos haría percibir que la ración de comida es más grande y si ponemos en la misma cantidad en un plato grande, de estos que ponen ahora en los restaurantes modernos, tendríamos probablemente la sensación de estar comiendo menos. Bueno, pues este tipo de situaciones pueden conducirnos a buscar ciertos recursos o estrategias en nuestra vida cotidiana. Como decía, se trata de la ilusión de Tigner. Se basa en que nuestra capacidad de adoptar referencias ante la realidad, con el objeto de evitar invertir energía. Nuestro cerebro es muy ahorrador y nuestro cuerpo, nuestra psique en general, tienden a ahorrar energía cognitiva en comparar constantemente las cosas. Entonces establecen un punto de referencia que usan para todo lo demás sin percibir que muchas veces esta referencia se ha perdido. Es algo que los niños también suelen hacer cuando dicen que esto tiene este tamaño y se mueven y no se dan cuenta que van abriendo las manos. Si una persona grita mucho al hablar, a su lado otra habla de modo más bajo, tendemos a pensar que la que habla más bajo realmente habla bajo, cuando en realidad si hablase junto a alguien que solamente susurra, pensaríamos que habla alto. Bueno, y así sucesivamente hay infinidad de comparaciones o de ejemplos que podemos sacar a colación para evidenciar cómo nuestro sistema de referencias nos hace percibir que las cosas son de una manera o de otra en función de aquello con lo que lo estemos comparando. Respecto a los prejuicios,
Vamos a ver qué podemos concluir. Les voy a contar una historia. Me encantan los perritos, pero nunca he tenido uno mío. Por eso me ofrezco a cuidar de las mascotas de mis amigos. El lunes pasado vino a mi casa Tranqui, el dormilón perro de mi amiga Natalia. Y el martes se unió a él Dinamita, el simpático ejemplar de mi amigo Javier. Estos son los dos perritos. Estando en casa con ellos, llamaron por teléfono y tuve una larga conversación. Al regresar a la sala, el sofá estaba lleno de arañazos. ¿Quién pudo haberlo hecho? ¿Tranqui o Dinamita? Han pensado en Dinamita, supongo. ¿Seguro? Ambos tuvieron la oportunidad de haberlo hecho porque se habían quedado solos en el salón. Sin embargo, por cuestiones llamadas de bloqueo, tendemos a asignar al primer estímulo, a Dinamita, el que parece estar detrás de la consecuencia. Desde el principio sabemos que Dinamita es muy juguetón y esto se nos ha quedado. Además, el nombre es absolutamente inequívoco y está, bueno, pues de alguna manera preformado para dar más fuerza a este argumento. A continuación del estímulo Dinamita, acompañamos el otro Tranqui y aparece la consecuencia. Así que el conocimiento previo del primer estímulo nos impide totalmente el aprendizaje del segundo. Quienes en algún momento han tenido un perro o dos saben que hasta el más tranquilo puede en algún momento, bueno, pues ser el culpable de los hechos, pero sin embargo las fechorías se tienden a atribuir a uno de los dos hijos, a uno de los dos perros, a uno de los dos compañeros, porque ya nuestra asociación, nuestro aprendizaje previo marca y bloquea el aprendizaje de siguientes estímulos. Se trata evidentemente de un prejuicio. Y ante esto podemos reflexionar sobre, por ejemplo, cuestiones como por qué la mayor parte de los robos se atribuyen a una raza en vez de a otra, esto es más habitual en países como Estados Unidos, o por qué entre las causas de un accidente elegimos una sin considerar la probabilidad de las otras. Por ejemplo, ante un impacto de automóvil se designa la lluvia y no pues la distracción del conductor o el exceso de velocidad, pero se tiende a decir es que llovía mucho y esto explica el accidente. O por qué ante una indigestión elegimos un alimento sin considerar el resto de los que hemos ingerido. Nos encontramos mal hoy y decidimos que fue la nata de las fresas con nata de ayer, sin pensar que a lo largo del día entero pues tomamos bastantes cosas y que quizá la leche del café con leche de la mañana pues no estaba buena. Simplemente establecemos un prejuicio. Una última historia. Dos equipos de baloncesto, esto es un experimento célebre, famoso y además impactante. Lo denominaron el gorila invisible y era de Chabris y Simmons. Dos equipos de baloncesto, como decía, con camisetas negras y blancas. Entonces se les pone a unos observadores a realizar un ejercicio que era contar el número de tantos obtenidos por cada equipo. Al final, el ver una cancha, camisetas negras, blancas entremezcladas y tener que hacer la contabilidad de los tantos obtenidos en cada equipo es algo exigente perceptivamente. Y sucedió que en mitad del vídeo, en el que estaban los observadores contabilizando los tantos, se cruzó una mujer disfrazada de gorila grande durante nada menos que 9 segundos, lo suficiente como para ser percibido hasta por el observador más despistado. Bueno, pues la conclusión es que nadie lo vio, nadie identificó al gorila a pesar de que atravesaba el campo. En internet hay muchísimas imágenes de este experimento. Atravesaba el campo de lado a lado vestida de gorila y además agitaba las manos de una manera muy evidente y sin embargo ninguno de los observadores lo identificó. Este experimento se ha replicado infinidad de veces y sistemáticamente la gente no lo percibe. Bueno, pues la tarea era absorbente y hace que las personas nos volvamos ciegas ante ciertos estímulos. Cuando estamos muy focalizadas en algunas observaciones, en algunos trabajos, dejamos de estar activos y nos volvemos ciegos ante lo evidente y además también ciegos ante nuestra ceguera. Podemos reflexionar, por ejemplo, en cuestiones que nos vinculan ya a la asignatura que es objeto de esta clase, sobre cómo los testigos de los crímenes relatan los sucesos que han acontecido y las situaciones que los rodeaban de un modo absolutamente indubitado y quizá estén dejando de percibir otros estímulos que estaban incidiendo en las situaciones que están describiendo y a los que realmente eran ciegos, sobre todo ante situaciones que producen gran impacto emocional.
Muchas gracias.